la visualización de sus rostros, que es supremamente importante para no sentir que le hablamos a las paredes o a los nombres. Entonces, bien, listo, chicos. Bueno, Juanita, Julián, Paula, Brian, Camila, Jerónimo, Paula Hernández, Sergio, Paula Rojas, William, Andrés Benavides, por favor, para que empiecen a iniciar su cámara. Entonces, recuerden que esto es un protocolo de seguridad que tenemos en el colegio para que no haya inconvenientes en temas de seguridad. Ustedes conocen, saben. Entonces, por favor, para que no se vayan de la cámara. ¿Listo? Bien, chicos, me gustaría entonces que para empezar recordemos un poco lo que estábamos visualizando la clase pasada. Y me gustaría entonces que, por ejemplo, no sé, se me ocurre Paula Rojas. Paula, ¿me escuchas? Sí, profe. Listo. ¿Tú recuerdas que estábamos viendo, visualizando la clase pasada? ¿Recuerdas? No, es que el cuaderno se me quedó en mi casa. Dime, Paula. Es que el cuaderno está en mi casa. Tengo Ah, esa la historia. ok, bueno, pendiente con esos temas. Bueno, ¿quién me quiere ayudar recordando que, que nosotros estuvimos revisando la clase pasada? Estábamos viendo algunos conflictos como el de Gibraltar, las bases soberanas de Akrotiri y no sé cómo se pronuncia eso, Crimea y la cuestión de Olivenza. Muy bien, sí. Evidentemente hemos estado revisando entonces lo que significan y cuáles son los conflictos geopolíticos. Y entonces vamos a revisar un conflicto que personalmente a mí me llama mucho la atención, ¿cierto? Y ese conflicto de Palestina, ¿vale? Eh, es un conflicto que personalmente me mueve muchísimo el razonamiento, me mueve muchísimo el sentimiento y digamos que es una cosa que debemos empezar a evaluar. ¿Listo? Yo voy a pedirles el favor que, de ser posible, ¿cierto? Me indiquen si están escuchando el video. ¿Listo? Entonces voy a empezar y ustedes me dirán si se escucha claramente para darle continuidad al video. ¿Listo? Vamos entonces con el video. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. ¿Se escucha, chicos? ¿Claramente se entiende? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces nos vamos con este video. Es un video de 13 minutos, pero este conflicto lo vamos a denominar, bueno, algunos datos, fecha del día de hoy, ¿cierto? Es 9 de octubre, estamos en nuestra UTP número 26 y desempeño que estamos trabajando es el desempeño número 1. Para el día de hoy la temática es precisamente eh, eh, geo, eh, conflicto geopolítico entre Israel y Palestina. ¿Listo? Ese es el tema principal que vamos a ver. Entonces es muy bonito lo que es la geopolítica y el estudio de la geopolítica, pero necesitamos empezar a aterrizar este conflicto. ¿Listo? Ya ustedes entonces posteriormente entenderán por qué yo me llevo la cufilla roja, ¿cierto? Cufilla que Esteban también en algún momento en clase tuvo el honor de regalarme porque es en representación a este conflicto como una posición política
que las personas tienen. Entonces ustedes cuando vean una cufilla, no sé si saben cuál es la cufilla, es como esta jata de colores, de cuadros, rojos con blanco, negros con blanco, que es una representación en apoyo al pueblo palestino, ¿cierto? Y vamos a ver por qué las personas y por qué los individuos tienen una afiliación, ¿cierto? O sea, actores de la política, actores de movimientos sociales, tienen este elemento y es precisamente una posición política de este conflicto. Entonces vamos a dar inicio al video, por favor, chicos, muy atentos. Tomen nota, hay mucha información, pero entonces ustedes como son muy hábiles y se han entrenado este trimestre en tomar apuntes rápidos, entonces ustedes van a sacar allí algunos apuntes. Vamos a hablar de esto, yo necesito que todos el día de hoy participemos de este conflicto, o sea, que tomemos una posición, miremos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, algún dato histórico, todo ese tipo de elementos tenemos que revisar, ¿listo? Entonces vámonos con el video y al finalizar, si hay dudas, inquietudes, ustedes me las van a manifestar y vamos resolviendo, ¿listo? Entonces vamos allí. El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los conflictos más enquistados y que más minutos de telediario han ocupado en todos los canales de televisión. Sin embargo, explicar este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que bucear un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado tenemos el Estado de Israel de religión judía y por otro el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a habitar estas tierras no tiene mucha importancia a día de hoy. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo. Y quedaros con esto, porque es una palabra que va a salir muchísimo en lo que queda de vídeo. ¿Y qué es el sionismo? Pues bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX, se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso, y que como tal tenía el derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico. Es decir, bien, chicos, en este pedazo y en esto sí quiero hacer una aclaración, ¿vale? Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, todas esas campañas nacionalistas del siglo XIX y parte del siglo XX, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra estaban trabajando y su educación estaba orientada hacia crear nacionalismos. ¿Qué significa el nacionalismo? El nacionalismo entonces es un sentimiento que tienen las personas de un pueblo para con su patria, para con su pueblo, para con su nación y finalmente para con su Estado. Entonces el sionismo lo que pretendía era, no importa si tú naciste en Colombia o si naciste en Palestina o si naciste en Estados Unidos, si tú eres judío, ¿cierto? Entonces haces parte de este Estado y ese Estado es el Estado de Zion o Sion, ¿cierto? Conocido como ese movimiento nacionalista del sionismo, ¿vale? El sionismo entonces es, no importa dónde hayas nacido, si eres judío, eres parte de este Estado, ¿listo? Y ellos lo que reclamaban entonces era una tierra, empezaron a reclamar una tierra que evidentemente hacia esta época no les pertenecía, hablando constitucionalmente y hablando desde el derecho y hablando desde el Estado como nación, ¿listo? Entonces vamos, qué pena, el Estado como una estructura. ¿Sí? El Estado de Israel no existía en esta época. Entonces en el siglo XIX, estos movimientos nacionalistas a través de la religión. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el video.
en su tierra prometida, la tierra de Israel, conocida también como Sion. Sionismo, por ahí van las cosas. ¿Y por qué volver a lo que entonces era Palestina? Pues principalmente por tres motivos. Uno, los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. Dos, pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y tres, la simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Y ahora que sabemos lo que es el sionismo y por qué quieren volver a su antiguo Israel, vamos con los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera Aliyá y está financiada por el barón Rothschild. De hecho, en 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda Aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. En el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial. Recuerden, chicos, que los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Imperio Otomano, ¿cierto? Y tenemos allí el Imperio Austrohúngaro, ¿listo? Entonces, ellos fueron derrotados, evidentemente, por Inglaterra, Francia, los países que siempre han conformado esa gran alianza, y pierde el territorio. Entonces, quien estaba al mando de esos territorios finalmente es Inglaterra. ¿Vale? Vamos a continuar. Por culpa del antisemitismo europeo que alcanza su culmen en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a representar el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posesiones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades, hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa, conocida como la Haná. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irgun, que iniciaron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina, para presionar al Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso las cosas aún más calientes en la zona. Y a que no adivinéis qué provocó la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética. Pues sí, más migración aún a Palestina. Sin embargo, los atentados del Irgun habían hecho cambiar a Churchill de opinión sobre los judíos y limitó las inmigraciones a Palestina, aunque bueno, muchas se produjeron de forma clandestina. Acabada la guerra en 1946, un atentado del Irgun contra la comandancia británica en Palestina, situada en el Hotel Rey David, causó 92 muertos, y esto fue la gota que colmó el vaso. Reino Unido, cansada tras la guerra de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU, aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes, os preguntaréis? Pues 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían y formaron las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que aún hoy en día son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo no perdió la guerra, sino que aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel.
Por la otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto es respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se cocía en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria, Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel cedió unas negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. ¿Y los territorios palestinos? Sí, bueno, también los devolvió, pero no enteritos, sino que le metió un buen mordisco que Israel se quedó para siempre. En 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000 y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Y así, a grandes rasgos, esta ha sido la situación exterior de Israel. En medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Y ahora miremos de puertas para adentro. Tenemos al Estado de Israel, un Estado fuerte, económicamente súper desarrollado y pero que muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel, desde su independencia, ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento, de acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los palestinos. Si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco terreno a Palestina. ¿Cómo? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos el suelo palestino. Y ante esto un apunte, es una cosa ilegal, súper ilegal. No se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondían con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acabada la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en la Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parece ir con esa zona. Qué pena el video, la propaganda, a ver qué nos van a vender. Dios.
Listo. Nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con más y más represión. Durante la intifada murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que, entre otras cosas, supuso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, jamás se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, impedir que jamás se hiciera con las armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza además son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Y ojo, porque Irán ha anunciado que va a continuar con su programa nuclear. Así que ya sabéis, esta zona, como siempre, parece que va a seguir siendo un polvorín. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que tiene la razón en el conflicto? ¿Acabará esto un día? Si te ha gustado... Bien, chicos, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven este conflicto? Ahora vamos a preguntarle a Brian Arevalo, ¿qué impresiones te da este conflicto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues, aunque es, o sea, un conflicto, pues, en donde, o sea, con mucha tensión y pues, digamos, que, o sea, digamos, puede ir a unos límites más extremos, digamos, puede ser, puede provocar, digamos, ya una guerra mayor. Entonces, o sea, Listo, vale, Brian, muchas gracias. Paula Hernández, ¿qué piensas de este conflicto? ¿Qué se te viene a la mente? Pues yo creo que siempre van a pelear por territorio o siempre los países van a querer más territorio y pues van a tener como, ¿cómo se dice eso? Como para tener más razones, diferencias religiosas y todo eso. Pues van a querer ser potencias. Vale, Paula, muchas gracias por tu intervención. Yo quiero escuchar a William. William, ¿tú qué piensas de este conflicto? ¿Qué se te viene a la mente? Pues me parece injusto lo que hace Israel, poco a poco debilitando una nación. Pues todas las naciones tienen derechos y me parece que Israel ha pasado y pasado por encima de Palestina y no respeta su lugar ya establecido. Okay, muy interesante tu punto de vista. Bueno, no sé si alguien voluntariamente quiera darnos tu opinión acerca de el conflicto palestino y de Israel. Yo, profe. Pues Dale. literalmente opino que una cosa es, me parece, pues claramente este es un tema y un conflicto más que todo cultural y religioso, como ya sería por parte de Israel religioso y por parte de Palestina, por decirlo así, cultural, que en parte me parece un poco ilógico llevar literalmente a tantos extremos solo por un territorio que unos lo consideran sagrados y otros de su descendencia y así. Y la verdad, este conflicto claramente puede llevar a más y a más, a provocar más guerra y
va a ser interminable, porque si Israel recupera, perdón, si los judíos recuperan a Israel, Palestina va a volver otra vez a atacar y así, así, así. Entonces es ilógico como todo el tiempo que anden en una constante guerra que no se va a terminar y solo por un tema cultural y religioso que no tiene mayor lógica, en mi opinión. Bien, muy interesante también tu punto de vista. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien tiene una posición diferente en esta situación? Vale, chicos. Voy a generar dos preguntas claras, concisas, que yo necesito que ustedes se vayan pensando. ¿Listo? Voy a elegir a otras dos personas que no hayan hablado. Entonces, si usted fuera el presidente de Israel, ¿m? ¿Qué haría en este conflicto? ¿Cierto? ¿Cuál sería su posición? ¿Cuáles serían esas políticas que va a manejar en relación a este conflicto? Y por otro lado, la otra pregunta es, bueno, ¿y si usted fuera un habitante, ¿cierto?, de la franja de Gaza, donde ponen un muro para que usted no pueda salir de allí, un muro para evitar la economía, la movilidad y aparte de generar segregación racial, ¿cierto? ¿Usted qué haría como habitante palestino? Vayan pensándose esas dos preguntas, porque esas dos preguntas nos van a abrir la posibilidad de entender qué es un conflicto geopolítico, ¿sí? Hay diferentes motivos. Nosotros veíamos el caso de Gibraltar, españoles que han vivido ahí casi toda la vida, casi toda su historia, y ellos se consideran británicos, a pesar de haber nacido en un territorio, entre comillas, español, ¿cierto? Pero ellos se consideran británicos. En el caso de Crimea, que fue el que Samuel Jared Bukunua nos explicó la clase pasada, que era un conflicto bastante eh, enredado también, bastante fuerte, porque muchas potencias llegaron a generar políticas y tuvieron el mando de esta zona, ¿cierto? Una zona conflictiva, entonces, que es del orden político, ¿cierto? Entonces vemos que los conflictos geopolíticos se dan no solamente por la política que manejan en los países, sino también por posiciones ideológicas, culturales e incluso de religión, ¿vale? Vayan pensándose esas dos preguntas allí. Mientras se las van pensando, voy a dar por finalizada esta primera parte y nos vemos en el link, chicos, ¿listo? Nos vemos en el link, vayan pensándose, no demoren mucho en entrar para darle finalidad y explicar el trabajo que tenemos que entregar en los próximos 15 días. ¿Listo? Ya nos vemos. Bueno, profe. Listo, profe.